Vamos a hablar ahora acerca de la institución de los sacramentos. Este punto es importante, sobre todo si pensamos que los sacramentos tienen que ver con nuestra vida de la gracia actual y nuestra vida de gloria futura. El planteo es, ¿son cuestiones humanas o vienen de Dios? Respecto de la institución de los sacramentos, nosotros podemos encontrar cuatro posturas. Una es la de la institución inmediata. Según esta, Jesucristo instituyó inmediatamente y sin mediación alguna los 7 sacramentos. Por otro lado, la institución mediata defiende que Jesucristo instituyó determinados sacramentos a través de segundas personas o de la Iglesia. Así opinaban Hugo de San Víctor o San Buenaventura. Por otro lado, nosotros hablamos de la institución en concreto, es decir, Jesucristo al momento de instituirlos especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. Esto es lo que decía Santo Tomás siguiendo el esquema hilemórfico. Y por otro lado tenemos la institución in genere de quienes aseguran que Jesucristo al instituir los sacramentos tan solo determinó el signo como elemento a significar y su finalidad, pero no los elementos significantes. Para entender un poquito de esto, recordamos que no había todavía una definición clara de cuántos eran los sacramentos ni qué se entendía por sacramento técnicamente hablando. Incluso la palabra sacramento se utilizaba para signos de la antigua alianza respecto de la nueva. Es el Concilio de Florencia donde se los denomina a los 7 como sacramentos de la nueva ley y se los va enumerando. Dice expresamente el Concilio Florentino que ellos tienen 3 elementos determinados por las cosas, que es la materia, las palabras, que vendrían a ser como la forma, y el ministro, que es el que los suministra. Es el Concilio de Florencia el que propone una institución divina, un ordenamiento divino en ellos, aunque no afirma una institución directa por Cristo de todos y cada uno de estos sacramentos con todos y cada uno de los elementos. Esto va a tener una vuelta de tuerca allá con el Concilio de Trento. Recordamos, ustedes que lo han visto al analizar la escolástica, las distintas posiciones respecto de la institución. Pedro Cantor y Alejandro de Ales, por ejemplo, aseguraban una institución mediata. Por lo tanto, los apóstoles serían quienes habrían determinado los aspectos del sacramento, incluso la materia y la forma, porque entendidos de modo ritual, para Pedro Cantor y Alejandro de Ales, ellos no son la sustancia. Acordémonos que ya los concilios van a decir que la Iglesia no puede instituir sacramentos nuevos, puede hacer modificaciones, pero conservando la sustancia, ¿sí? Con la formulación latina, salva illorum substantia. Acá, por sustancia, nos referimos a lo que es. Santo Tomás, a diferencia de los anteriores, va a hablar de una institución inmediata, porque para él la materia y la forma son la sustancia del sacramento. Y según Santo Tomás, Jesucristo habría determinado también la materia y la forma. El Concilio de Trento, en su lucha contra la reforma protestante, va a aclarar varias cosas acerca de los sacramentos. Va a proponer de manera directa la institución por Jesucristo de todos y cada uno de los 7 sacramentos, condenando la doctrina que sostiene lo contrario. Entonces, para Trento es Cristo el que ha instituido los sacramentos, pero no especifica el cómo. Acá nos movemos nuevamente entre si materia y forma hacen a la sustancia o no.
Sin embargo, lo propuesto por Trento, que va a hablar de todos y cada uno de los 7 sacramentos, va a tener un pequeño cambio con Pío XII. Manteniendo el Concilio de Trento, Pío XII va a hacer una alteración en el modo del sacramento del orden sagrado. Entonces va a mostrar cómo la Iglesia, sin tocar la sustancia del sacramento, por tener la suprema autoridad, puede alterar la administración, es decir, el modo concreto y ritual de los sacramentos, no la sustancia. Incluso esto ya antes había estado anticipado con la comunión bajo una sola especie para los laicos, es que aún recibiendo una sola especie se recibe a todo Cristo. Acá nosotros, para concretar, podemos decir que los sacramentos han sido instituidos por Cristo, aunque no podemos hablar de una institución directa e inmediata en todos y cada uno de los aspectos de los sacramentos y en todos y cada uno de los sacramentos. Hay sacramentos donde sus elementos esenciales son más claros, como por ejemplo en la Eucaristía, el uso de pan, de trigo y el uso de vino, el uso en el bautismo de la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en otros sacramentos, si bien instituidos por Cristo, estos elementos no son tan claros y han sido determinaciones posteriores de la Iglesia. La Iglesia, para eso, la tenemos que entender no como una especie de institución civil, es decir, no con analogía como una institución civil que simplemente aplica algún contenido divino, sino que podemos ver a la Iglesia como un sacramento. Ya habíamos dicho que en esta situación que el sacramento presenta de ser vehículo de la gracia, pero que también de conectar lo material con lo divino, a Cristo le podemos aplicar la palabra sacramento del Padre, y por lo tanto también nosotros podemos ver la Iglesia y su sacramentalidad bajo la noción de sacramento. Es decir, podemos ver a la Iglesia como sacramento. Esto lo había sido un poco anticipado por San Cipriano, también los patrólogos y liturgistas ingleses y alemanes del siglo XIX, pero va a tener mucho auge en los teólogos del siglo XX. La primera sistematización es de Semmelroth, que va a hablar de la Iglesia como sacramento original. Incluso estas ideas, junto con las de Karl Rahner, van a ser tomadas por el Concilio Vaticano II. En Lumen Gentium I se habla de la Iglesia como un sacramento y en Lumen Gentium 48 se nombra a la Iglesia como sacramento universal de salvación. ¿Y por qué la Iglesia se la puede considerar como un sacramento? O mejor dicho, ¿por qué se la puede comprender bajo la noción sacramental? Porque el origen de la Iglesia está en Dios y en Cristo. Hay una total dependencia de la Iglesia respecto de Cristo y ella es manifestación y presencia del amor de Dios. La función, la misión de la Iglesia es la comunión. Y la Iglesia tiene esta situación que es algo visible, pero también dotada de elementos invisibles. También en el Vaticano II las nociones de cuerpo, esposa y pueblo remiten a que en la Iglesia habita realmente Cristo. Por lo tanto, la Iglesia es un sacramento eficaz de comunión del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Es un signo, es una realidad tangible que remite a una realidad mayor, a una realidad superior. No significa que la Iglesia sea un octavo sacramento,
sino que se utiliza la palabra sacramento en sentido analógico. Podemos hablar de que el sacramento primordial es Cristo y que la Iglesia es un sacramento de Cristo. Se han utilizado varias palabras para hablar de esto, como sacramento fundamental, sacramento radical, protosacramento, sacramento original. Se ha llegado finalmente, después de muchos años de discusión entre los mismos teólogos, a un cierto consenso final. Se puede hablar de Cristo como sacramento radical, Ursakrament, en alemán. Esta discusión se dio mucho entre teólogos alemanes, y la Iglesia como sacramento fundamental, Grundsakrament. Entendida la Iglesia como sacramento de Cristo, nosotros podemos ver luego que los 7 sacramentos son determinadas realizaciones suyas bajo la guía del Espíritu Santo. Y bajo la guía del Espíritu Santo, la misma Iglesia se dio cuenta de estas 7 realizaciones para distintos aspectos de la vida del hombre en el tiempo. No todo fue inmediato. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los sacramentos han sido instituidos por Cristo, pero no directamente bajo materia y forma todos y cada uno de ellos. Que los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que Cristo da en los sacramentos de la Iglesia. Que esta es signo sensible y eficaz de la gracia de Dios, y por lo tanto esta es la definición que mejor podemos usar, aunque encorseta un poquito, a los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. Y son 7. 3 de ellos confieren el carácter, por lo tanto hay una permanencia: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Ya vamos a hablar más adelante de qué cosa es el carácter. Los sacramentos suponen, fortalecen, alimentan y expresan la fe. Confieren la gracia, que significa, es decir, en la misma recepción del sacramento y por la fuerza misma del sacramento, se recibe la gracia que ellos significan. No son un signo vacío. Por eso la formulación ex opere operator. Son necesarios para la salvación, con conocimiento. Por lo tanto, no podemos rechazarlos explícitamente. Quien conoce que el sacramento es necesario para la salvación y lo rechaza, bueno, él mismo se pone por fuera de la comunión con Dios. Por los sacramentos se participa ya de la gracia, por medio de la gracia, de la vida eterna. Y cada uno de ellos da una gracia propia. Recordando lo que yo les había dicho antes acerca del O Sacrum Convivium, podemos decir que los sacramentos rememoran lo que sucedió, demuestran lo que se realiza y anticipan la vida eterna. Así, los actos son una concreta realización, los 7 sacramentos como actos son una concreta realización de esta naturaleza sacramental de la Iglesia. En la Escritura nosotros podemos encontrar el mandato institucional, insinuaciones sacramentales de algunos, otras hay mayor claridad. Todos dependen de Cristo, todos manifiestan la acción salvífica de Cristo y la causan en la persona que los recibe. Bueno, este es un poco, así un breve resumen acerca de la institución de los sacramentos y la Iglesia como sacramento.